Hola a todos, bienvenidos a esta tercera clase que nos volvemos a encontrar. Disculpen la demora, hemos subido mucho material complementario para que puedan ir avanzando. Hay mucho material, la verdad que a pesar de que hubo demoras, me tomé muchísimo tiempo en elegir las lecturas complementarias adecuadas a cada módulo. Cada módulo tiene su lectura complementaria. Hoy mismo me voy a encargar no solo de subir esta clase, sino también de subir videos acorde. Algunos van a ser de YouTube. También voy a subir películas, con lo cual era verdad que les pedía que me den tiempo. Esta no es una diplomatura como las demás que tienen todo el material subido, pero desde mi perspectiva, cuando finalicemos todo el contenido va a ser la diplomatura más completa sin ninguna duda. Ya ahora tenemos todo el material complementario, cada material lo leí, lo medí en forma exacta para que sea adecuado, innovador, acorde a paradigmas neuroafirmativos y neurodiversos para que ustedes puedan aprovecharlo y profundizar. La lectura complementaria, si bien no es obligatoria, sí que la recomiendo para que cada uno pueda avanzar en los módulos y profundizar sobre todo. Ustedes saben que los módulos constan de más o menos entre 12, 15, 20 páginas y vemos temas como dislexia, autismo, TDAH, TOD, TLP, esquizofrenia, trastorno bipolar. Son grandes temas que podrían llevar, de hecho nosotros tenemos una diplomatura en TDAH, que pueden llevar un libro entero. Por eso es bueno, está bien que esto es especialmente sobre neurodiversidad y nos detenemos un poco como para dar ejemplos de cómo podemos pensar el TDAH desde esta perspectiva, pero también considero necesario que se tomen el tiempo de profundizar antes que pensar muy rápidamente el certificado. Todas las diplomaturas duran más o menos 4 meses, ¿ok? Entonces por eso que el certificado no está, porque de hecho cerré el foro por unos días hasta poder subir el material y que empecemos a avanzar en dudas conceptuales. Los certificados, hay varios alumnos que preguntaron, no están porque la diplomatura no terminó. Como cualquier diplomatura que cursen en una universidad, en una institución, no es como un curso que se puede hacer en un mes. De hecho, creo que en la sociedad actual que vivimos y la que de estos paradigmas se cuestiona, la aversión a la espera, uno de los grandes síntomas del TDAH, también es uno de los grandes síntomas de la época. Por eso no es raro también la cantidad de diagnósticos de TDAH que hay, que se ve exacerbado, no creado, eso está bueno tener en cuenta, por el ritmo y vida en la actualidad. Entonces, lógico que quieren cursar una diplomatura en una semana y recibir el certificado en 10 días, ¿no? Lo cual es imposible y de hecho no es bueno para el aprendizaje esta cuestión de no poder tolerar la espera y la demora que es necesaria para el aprender. Entonces, bueno, ahora directamente vamos a ir a los temas que nos convocan. Esto fue una breve introducción. En este tercer módulo nos vamos a adentrar en un tema que para mí es fundamental, que es la filosofía crítica de la neurodiversidad y el diagnóstico. Quiero que nos adentremos a lo que entendemos por neurodiversidad, lo que entendemos por diferencia y normalidad en el ámbito de la mente humana. Durante mucho tiempo, la psicología y la psiquiatría han operado bajo un paradigma que podríamos llamar medicalizador. Ante cada variación en la forma de pensar, sentir o comportarse, tendemos a poner un rótulo diagnóstico. ¿Qué implica realmente este rótulo? ¿Es la mejor forma de comprender a una persona? Eso es algo que yo cuestiono muchísimo, digamos, esta forma de pensar. Pienso que el diagnóstico es muy importante para poder pensar a la persona, pero a su vez hay que tener mucho cuidado al utilizarlo porque muchas veces se utiliza como forma de exclusión justamente, no de inclusión. Entonces, esta cuestión del rotulado y los nombres hay que pensarlos desde el paradigma
de la neurodiversidad, porque si no lo pensamos desde esa forma, podemos generar una prisión de nombres. Entonces, ¿cómo pensamos la etiqueta? ¿Cómo pensamos el rótulo? ¿Cómo pensamos el diagnóstico? Desde el paradigma de la neurodiversidad. Y ahí lo cambia todo. Cómo podemos nombrar de un nombre y del otro. Por ejemplo, es muy distinto un psiquiatra conservador centrado en los paradigmas excluyentes, patologizadores y medicalizadores que cómo piensa una persona desde el paradigma de la neurodiversidad. Es ahí donde surgen los problemas. Es como que si fueran dos significantes iguales, en este caso el significante autista, son dos, puede decir un significante autista y otro significante autista, pero con otro significado, con otro contenido. Ahí está la diferencia. Ah, mirá, es autista, ¿no? Que diga una persona y lo dice en términos peyorativos. En mi caso yo podría decir, ah, mirá, esa persona es autista y jamás lo diría en términos peyorativos. ¿Qué cambio ahí? ¿El significante? No. El significado, es decir, la perspectiva con que yo estoy diciendo esa palabra. Lo mismo podría pasar con el TDAH, la dislexia. No son errores ni defectos, sino variaciones naturales de la cognición humana. Grábense esto, eso es la neurodiversidad, este es el pensamiento neurodiverso, son variaciones naturales de la cognición humana, así como en la biodiversidad valoramos la diversidad de las especies, en la neurodiversidad valoramos la diversidad de mentes. Ahora bien, abrazar la neurodiversidad requiere hacer una crítica filosófica a nuestras prácticas diagnósticas, que es un poco el planteamiento fundamental con el que guío este módulo. Significa preguntarnos entonces para qué y para quién diagnosticamos nuevamente, para quién, ¿no? Nietzsche decía, la pregunta no es ni por qué ni cómo, sino para qué o para quién, ¿no? Me parece una pregunta esencialmente pragmática, ¿no? El para qué. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy viviendo? Y en este caso, ¿para quién diagnosticamos? Diagnosticamos para el poder, diagnosticamos para el Estado, diagnosticamos para la escuela en tanto institución que repite normalidad, que repite exclusión, o diagnosticamos para la persona, para que encuentre un fundamento y un sentido a su ser, a su existencia, y a su vez sí para estos instrumentos del poder, pero para que dejen de reproducir exclusión y empiecen a trabajar en generar una sociedad más justa y con mayor igualdad de condiciones para que todos puedan estudiar. Ahora vamos a trabajar un concepto clave en este módulo que es el capacitismo. ¿Qué es el capacitismo? El capacitismo es esa estructura mental de exclusión que asume que existe una forma correcta, capaz de pensar y actuar, y quienes se apartan de ella son inferiores o están rotos. Es un prejuicio muchas veces invisible, incluso para profesionales bien intencionados. Por ejemplo, si en la escuela un niño o una niña necesita más tiempo para procesar información y lo tildamos de lento o flojo, estamos cayendo en capacitismo. Estamos midiendo a todos con la misma vara de rigidez. El capacitismo es como un lente distorsionado que nos hace ver la diversidad humana en términos de déficit. Es como si tuviéramos que cambiar la lente con la que vemos la diversidad, porque hubo todo un sistema que trabajó muy minuciosamente en nosotros, eso es lo que se llama como capacitismo interiorizado, que nos hace ver la diferencia como déficit. Esto no lo hacen las personas, no lo hacemos incluso nosotros, quienes trabajamos en esto, de una forma deliberada, como diciendo, bueno, hoy me levanto capacitista. No, el capacitismo muchas veces trabaja en forma inconsciente. Eso es lo más difícil de trabajar en el capacitismo. Cuando el capacitismo es inconsciente, es indetectable y por ende es impermeable a la razón. Entonces, cuando es impermeable a la razón, a una persona le podés decir que está obrando mal y te va a dar todas sus justificaciones de por qué no está, de por qué no está obrando mal, ¿ok? Entonces debemos
sacarnos esos lentes para apreciar en cada persona todo lo que tiene de valor en tanto única y singular. Este paradigma neurodiverso, que también incluye el paradigma social de la discapacidad, están íntimamente relacionados. No se puede pensar el paradigma de la neurodiversidad sin pensar empalmado el paradigma social de la discapacidad. ¿Qué nos propone? Actuar sobre los entornos, combatir la exclusión y promover la inclusión. Acá es donde las lecturas complementarias, todas las que tenemos a lo largo de la diplomatura, nos aportan ideas valiosísimas. Una de las lecturas, por ejemplo, explora la inclusión, creatividad y derechos en entornos laborales desde la perspectiva de la neurodiversidad. ¿Qué tratamos de mostrar en esta lectura complementaria? ¿Qué tratan de mostrar los autores, nosotros proponiéndola, no? Que muchos entornos de trabajo desperdician talentos simplemente por falta de flexibilidad y apertura. Personas neurodivergentes que quizás no encajan en el molde típico del empleado estándar pueden ser sumamente creativas, innovadoras y comprometidas, pero si se les da el espacio y las adaptaciones necesarias. Esto no es un gasto, esto es una inversión. Nosotros desde la consultora que tenemos con Fledni, es esa la propuesta que hacemos, no la contratación de personas neurodiversas desde la caridad o desde pensarlo como algo correcto a nivel humano, que además lo es, pero que no sea esa la idea base, sino de todo lo que puede aportar a nivel de negocio y de inversión, tener una persona que no piensa dentro de la caja, sino que piensa por fuera, solo que hay que brindarle ciertos apoyos, los mismos que le dan a los otros sin darse cuenta. A la otra persona también le están dando apoyos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a dar los mismos apoyos que decir que cambiamos una cosa por otra lo decimos como apoyo. En realidad apoyos tienen todos. Lo que pasa es que hay apoyos diferenciales. No se dan una idea la cantidad de ideas brillantes que se han perdido por descartar a personas que piensan distinto. De hecho, estas personas muchas veces, no siempre, hicieron grandes creaciones en solitario, pero no todas, porque si tomamos ese molde podemos quedar en una trampa, ¿no? Estas personas han tenido un capital cultural, quizás un capital económico, como para poder hacer estas cosas en forma solitaria. Afortunadamente ya hay empresas y organizaciones que lo van viendo y ajustan las condiciones de trabajo o incluso las condiciones previas de contratación, es decir, de recursos humanos que hacen una selección de personal basado en el paradigma de la neurodiversidad. Después sí, dentro del trabajo, luces más tenues para personas con sensibilidad sensorial, horarios más flexibles para alguien con TDAH, sillas móviles, determinadas herramientas para moverse en el lugar. Como ustedes saben, las personas con TDAH necesitan muchas veces, no es lo mismo la inquietud y la hiperactividad de la persona con TDAH en la adultez que en la infancia. Ya fuimos domesticados, ya fuimos disciplinados por distintas instituciones de poder que fueron diciendo, bueno, tiene que salir al recreo a esta hora, tiene que formar la fila en otra, de menor a mayor, párese de esta forma, siéntese de la otra, quédese quieto. Entonces, en la adultez, generalmente, si llegamos a la adultez sin diagnóstico, ya más o menos hemos podido enmascarar un montón de sintomatología autista o TDAH. En este caso, TDAH, no se habla tanto del TDAH y el masking, pero en general podemos quedarnos quietos. Hay muchos psiquiatras que, o psicólogos también, que el simple hecho de que yo, persona con TDAH, pueda estar quieto, incluso mis pacientes cuando quizás van al psiquiatra para una receta para la medicación que se toma, que es metilfenidato, el simple hecho, o bien de que hayan hecho una carrera, o que puedan estar quietos sin saltar acá en la mesa, es suficiente para que le nieguen el diagnóstico. Para que le digan, no, vos lo que tenés es una depresión. Entonces, esa mirada
no ve esto que estoy diciendo, cómo nosotros hemos sido criados en un sistema que nos pedía todo el tiempo que estemos quietos y que no nos permitía libertad de movimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Generalmente nos movemos en el lugar donde estamos. Es decir, agarro esto, lo muevo, muevo la silla, puedo mover algo debajo, o bien los pies, o bien agarrar un fijetoy. Es decir, nos movemos en el lugar donde estamos sentados. Con las manos, bueno, fíjense lo que muevo las manos, ¿no? Pero puedo tener algo también que ustedes quizás no lo ven, eh, o puedo agarrar la mesa o apretarme las manos. Hemos construido determinadas estrategias compensatorias para, esto es loquísimo, hemos construido determinadas herramientas compensatorias para pasar desapercibidos. Y esto, si lo leemos más profundo, podemos decir, hemos construido determinadas herramientas compensatorias para que nuestra existencia no se note y no tener que estar todo el tiempo justificándola. Ok, seguimos con el tema laboral. Me parece que esto es, nosotros pensamos desde la consultora que es algo nuevo, que se viene en la medida que vemos una y otra vez en la clínica que cada vez más personas son diagnosticadas en la adultez, lo cual me parece estupendo que puedan acceder al diagnóstico, y va a llegar un momento que las empresas no pueden más hacer la vista gorda sobre estos temas. Por ende, es momento de aprovechar el personal neurodivergente, que las personas neurodivergentes digan sin tapujos su diagnóstico y que empiecen a darse roles específicos, que aprovechen los intereses profundos o especializados que tienen estas personas y que se pueden obtener de esta forma resultados increíbles. No solo esto es beneficioso para la empresa, sino que también se basa en principios de justicia y derecho social. Todas las personas merecen un lugar donde puedan desarrollar su potencial sin tener que fingir ser alguien que no son. Eso es algo que voy a insistir. Otra lectura de las complementarias que nos lleva a un análisis de los paradigmas de discapacidad y exclusión social en América Latina es importante, más allá que dentro de nuestras diplomaturas hay personas de distintos países, generalmente son de Latinoamérica, también tenemos bastantes de España, pero la opresión es transversal, creo, a todos los países, pero es verdad que hay países que se sufre mucho más. No es lo mismo la opresión en África que en Norteamérica, no es lo mismo la opresión de Norteamérica que en América Latina, los procesos de colonización y demás. Me parece que esas perspectivas de coloniales está buena tenerla en cuenta porque estos son procesos transversales que se tocan los unos a los otros. Por eso me pareció importante situar nuestras reflexiones en un contexto local, amplio pero local. En América Latina durante décadas imperó un modelo médico asistencial de la discapacidad. La persona enferma, entre comillas, era objeto de lástima o caridad, pero no se cuestionaban jamás las barreras sociales con las cuales se enfrentaba o el contexto en el que estaba inscripto. Hoy, influenciados por el modelo social de la discapacidad y por movimientos como el de la neurodiversidad que acá trabajamos, empezamos a cambiar la pregunta y a formar otro régimen de preguntas y de respuestas, de qué le pasa a la persona a qué le pasa a la sociedad que no puede incluir a esta persona. Esta pregunta es tanto social como política, pero es sobre todas las cosas un cambio de foco radical. Este análisis latinoamericano destaca factores tales como la pobreza, la falta de accesibilidad en educación y salud y las actitudes culturales
que agravan y perpetúan la exclusión. No es lo mismo un niño divergente en una comunidad vulnerable que no solo choca con el capacitismo, sino también quizás con un sistema educativo sobrecargado, con muchísimos menos recursos. Entonces, esta crítica es situada y contextual. La crítica filosófica acá nos empuja a poder ver la injusticia estructural. No basta con diagnóstico y medicación individual. Debemos abogar por un cambio en políticas públicas, en prácticas institucionales y en formas de mentalidad colectiva y comunitaria. Es por ende que esta diplomatura tiene una perspectiva profundamente crítica. Esta es la mirada de la neurodiversidad que todo el tiempo se está moviendo y que nos invita a un delicado equilibrio entre usar el conocimiento diagnóstico, usar el conocimiento de la psiquiatría, de los aportes científicos de tanto tiempo, sin por eso ir desmontándolos. Este es el rol de la crítica, sin ir poco a poco desmontando ese conocimiento y adaptándolo a nuestra época. Esto es desmontar prejuicios capacitistas, escuchar las voces de las propias personas neurodivergentes que a menudo fueron silenciadas una y otra vez en la historia de la psiquiatría y en la historia de la humanidad, y buscar soluciones que involucren ajustar el entorno tanto como el apoyo individual, el apoyo al sujeto en sí. Otra pregunta que me parece que cabe hacernos para cerrar esta parte: si reconocemos que cada cerebro es único, ¿no deberíamos ampliar nuestro concepto de lo que es normal en vez de intentar encajar a la fuerza a todos en el mismo molde? Me queda resonando esta pregunta de este intento de encajar en un molde la persona, un molde que es, ¿no?, de determinada forma y nada más. Me parece que para seguir avanzando y con esta base de pensamiento filosófico, político, clínica, esta mezcla que intento hacer en esta diplomatura, me gustaría que pasemos al segundo bloque, donde vamos a aplicar estas ideas a casos concretos como el TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y también el trastorno oposicionista desafiante TOD desde una perspectiva también crítica. No voy a dejar de insistir en la palabra crítica. Bien, posiblemente ustedes o bien ya han hecho curso con ustedes o bien tengan nociones sobre el TDAH, quizás incluso experiencias de primera mano en lo clínico o en lo personal, ya que es uno de los diagnósticos neuropsiquiátricos, si se quiere, más comunes hoy en día en conjunto con el autismo. Y el trastorno oposicionista, aunque menos conocido por el público en general, también está cada vez más presente en informes y consultas, sobre todo de quienes trabajan con infancia y adolescencia. Vamos a explorar un poquito qué dicen los enfoques tradicionales sobre estas condiciones del neurodesarrollo y cómo la mirada de la neurodiversidad y la crítica al modelo imperante nos ofrecen otra forma u otra modalidad de comprensión. Empecemos por el TH, que obviamente ustedes saben que es mi favorito, porque no solo lo estudio en profundidad, lo trabajo en la clínica, sino que además lo padezco. No, vamos a hablar en términos de neurodiversidad. No, lo disfruto y lo padezco. Esas dos cosas no necesariamente tienen que estar alejadas. Sí, también se padece el TDAH, ¿no? También se padece el autismo y también se disfruta y se goza de ese estado, a veces de esa euforia, de esos hiperfocos que nos hacen tan felices. Entonces, que propongamos cambiar el contenido de los significantes
significante autista, significante TDAH, llenarlo con otro contenido despatologizante, no quiere decir que nos olvidemos que hay cosas del autismo o que hay cosas del TDAH que se padecen y otras se gozan, ¿ok? Muchas veces las cosas que se gozan, que se disfrutan, no sé, por ejemplo, en el caso del autismo mucho más que en el TDAH, pero no deja de estar exento de ciertos movimientos, interrumpir a las personas cuando hablan y demás, se ocultan, se tapan, es decir, que la mirada patologizadora hace que lo que tiene de lindo el autismo y lo que tiene de lindo el TDAH no lo hagamos. Entonces nos devuelven un autismo esterilizado, completamente deficitario, y nos devuelven un TDAH esterilizado y completamente deficitario. Es como si nos dijeran, no, 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 quédate con esto, quédate con tu desafío, porque de potencia y fortaleza no hay nada. Entonces nos sacan la parte gozosa del ser autista, nos sacan la parte gozosa del ser TDAH. Es eso básicamente lo que proponen el TDAH, vivir de modo tal de disfrutar la neurodivergencia y padecerla también. Padecer en el sentido de pasión, ¿no? De eso que está por fuera de mi voluntad, de que no puedo controlar. Bien, volviendo a la tradición, sabemos que el TDAH se define por síntomas que son dificultad para mantener la atención en forma sostenida, impulsividad y exceso en la actividad motora inapropiada para la edad, ¿no? Esto es como una conceptualización diagnóstica. Actividad motora que, recuerden, en la adultez puede ser actividad o hiperactividad cognitiva, mental, mucho más que motriz. Uno de los referentes más conocidos en la investigación del TDAH es Russell Berkeley. Describe el TDAH como un trastorno del desarrollo en las funciones ejecutivas y la autorregulación. Este autor critica profundamente la forma en que se nombra el TDAH. ¿Ok? Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta porque Berkeley lo que hace es invitar a pensar el TDAH desde otro lugar y también pensar que el nombre trastorno por déficit de atención con hiperactividad no está bien. Hay que buscar otro nombre. Bien, ¿qué significa esto de las funciones ejecutivas y la autorregulación? Que las personas con TDAH tienen dificultades para regular ciertos procesos mentales. Por ejemplo, les cuesta inhibir impulsos, tienen aversión a la espera, necesitan de novedades, dan respuestas inmediatas, les cuesta sostener el foco atencional en tareas monótonas, de ahí viene la necesidad de novedades, organizarse en el tiempo. No es ni falta de inteligencia ni de voluntad, sino diferencias en cómo funciona su cerebro, especialmente en circuitos que involucran neurotransmisores tales como pueden ser la noradrenalina o la dopamina. Berkeley y otros expertos nos explican cómo el TDAH es como tener un reloj interno que late o se mueve a otro ritmo. A mí me gusta usar un símil mecánico, que es como un cerebro, eh, va, en realidad me gusta usarlo a mí, pero es de otro psiquiatra que dice que el TH es como un Ferrari con frenos de bicicleta. El motor, que sería la inteligencia, la creatividad, la energía, es muy potente, como puede ser un Ferrari, pero los frenos, el control inhibitorio, la concentración sostenida, la dificultad de demorar la respuesta, a veces no logran contener toda esa potencia.
como justamente unos frenos pequeños tratando de frenar un auto de carrera. El resultado y la persona con TDAH se desborda, puede sentir un descontrol interno, algo que es más fuerte, como un magma. Y quienes la rodean, por supuesto, también ante esta velocidad vertiginosa y energía que no encajan en un carril estrecho que generalmente nos ofrecen o en la escuela o en el trabajo o en la vida en general. Bueno, ahora bien, estamos acá describiendo el TDAH en términos clínicos convencionales, pero desde una perspectiva crítica tenemos que empezar a cuestionarnos un poco dónde termina y empieza el trastorno. Por ejemplo, pensemos una escuela tradicional, clases de 40 minutos, todos sentados, quietos, con pocos recreos, o sea, dos recreos, en general en Argentina hay dos recreos. Es un entorno particularmente difícil para un niño o una niña con TDAH. Bien, ahora la pregunta obligada, ¿no? ¿El problema es el niño o el formato escolar rígido que no tolera la energía y la necesidad de movimiento de ese niño? Sí, el TDAH existe, es un hecho y muchos chicos realmente sufren por esta desregulación interna. No voy a minimizar nunca eso, pero la gravedad de esta condición muchas veces depende del ambiente en el cual estamos inscriptos. Un entorno comprensivo que permite pausas activas, que use metodologías participativas, puede hacer que ese mismo chico o chica, que en otro lado sería visto como inmanejable o incontrolable o sumamente disperso, en ese ambiente pueda prosperar, pueda fructiferar. Así que desde esta perspectiva crítica, el TDAH nos obliga a replantear nuestros abordajes educativos, terapéuticos y laborales. Como futuros profesionales, que quizás algunos de ustedes lo sean, o profesionales activos, o educadores, cuando vemos a alguien con este perfil, tenemos que preguntarnos mucho más por el entorno que por la persona. Es eso lo que nos enseñan los modelos sociales y neurodiversos. Bien, hicimos un breve repaso, vamos a volver en otras clases al TDAH, no se preocupen. Ahora vamos a pasar al trastorno oposicionista desafiante. Es un diagnóstico que se define en términos formales a niños, niñas, adolescentes que muestran un patrón, y este es persistente, es una palabra clave, tiene que persistir, perseverar, de desafío, desobediencia y actitud hostil hacia figuras de autoridad. Los criterios típicos incluyen conductas como discutir con adultos con frecuencia, negarse activamente a cumplir reglas, molestar deliberadamente a otros, ser vengativo o rencoroso, guardar rencor y un tono general de enojo e irritabilidad constantes. Es importante destacar que el TOT va más allá de una rabieta normal, no normal entre comillas, de la niñez. Les hablo de algo frecuente y sostenido en el tiempo que interfiere, el criterio diagnóstico, en la vida familiar y en la vida escolar, es decir, no queda restringido a un solo espacio, tiene que darse en distintas áreas. La literatura clínica tradicional sobre todo suele explorar causas multifactor o multifactoriales o multicausal. Por un lado, podría haber un componente, en la psiquiatría se habla de componentes temperamentales, niños o niñas que desde muy pequeños tienen una disposición más irritable o intensa, ese podría ser pensado como el componente innato. Y por otro lado, sí tiene que haber, a diferencia del TDAH, fíjense en estos factores ambientales, como estilos de crianza inconsistentes o muy autoritarios. Inconsistente quiere decir que de a momentos son muy autoritarios y de otros momentos
no lo son para nada, es decir, demasiado permisivos, pasan como de un extremo al otro. También en contextos de mucho estrés familiar, de mucha precariedad y vulnerabilidad o experiencias también de maltrato. También a veces hay comorbilidad o concurrencia. No es raro que una persona con TOC, un niño, niña o adolescente tenga TDAH, ansiedad u otros cuadros, lo que puede complicar el desarrollo del TOC. Y en cuanto a los abordajes, clínicamente se recomiendan intervenciones psicoeducativas con los padres. Acá es muy importante, ya que se da en niñez y adolescencia, el trabajo mancomunado con los padres y con la familia. Hay programas, de hecho Berkeley desarrolla un programa, creo que son 18 sesiones, justamente de entrenamiento en manejo conductual, establecimiento de límites claros, pero afectuosos, y por otro lado, bueno, obviamente terapia para el niño y niña enfocada en habilidades sociales de regulación emocional y de manejo de las mismas. Todo esto es súper valioso sin duda. Bien, ahora la otra cara, ¿no? Eh, Hay que ser muy minucioso en este tipo de diagnósticos, sobre todo el TOT, que es como muy controversial, porque hay que ver si la conducta oposicionista no es una respuesta a un sistema disfuncional, digamos, y no solo una cuestión de la persona en suma con el entorno. No sé si me explico. Pero hay personas o chicos mucho más sensibles que a veces actúan por el malestar que el contexto les genera. Si un niño vive en un entorno de violencia y de injusticia, rebelarse me parece que puede ser una respuesta sumamente lógica para sobrevivir psicológicamente, o decir, bien, esto no está bien, mírenme, no me voy a adaptar a un sistema profundamente disfuncional. Incluso en contextos menos extremos, pensemos un aula donde el alumno siente que el profesor lo tiene entre ceja, el chico se irrita y se niega a colaborar. Se gana la fama de opositor, pero en el fondo su reacción tiene un mensaje: me siento tratado injustamente, o me siento herido, necesito otra cosa. Entonces, cuidado con este diagnóstico, tomarlo con muchísimo cuidado y con profesionales formados en este tema, para que justamente no se produzca un diagnóstico erróneo y el chico realmente esté viviendo un montón de situaciones injustas que tienen que cambiar, y la rebeldía no corresponde a un diagnóstico, por eso tiene que ser sostenido en el tiempo, no es un comportamiento típico y esperable para la edad. Entonces esas cosas las tienen que tener en cuenta. Me gustaría traer a colación la noción de imperio de la normalidad que ya mencionamos antes en la versión de Robert Chapman. Chapman sugiere que en nuestra sociedad altamente organizada en torno a, como ya saben, la productividad y a ciertas normas de comportamiento, es poco tolerante con, con quienes se salen de ese libreto. Una persona desafiante rompe el libreto más básico, que es obedecer a la autoridad. Y eso el sistema lo etiqueta muy rápidamente como un síntoma patológico, ¿no? Entonces, cuidado ahí, no es irnos al extremo de idealizar la desobediencia per se, pero sí tener en cuenta que el enfoque crítico nos hace ver quizás casos de TOD podrían enfocarse no solo en un tema de corrección al niño, sino cambiando la dinámica relacional en la familia o en la escuela. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que trabajamos más en el módulo 5, que es el de trastornos del espectro autista. Desde el punto de vista del paradigma de la neurodiversidad, este tema obviamente nos toca particularmente porque fue en torno al autismo que germinó con muchísima fuerza el movimiento de la neurodiversidad que venimos analizando. Les hablo no solo como profesional
sino como padre de una persona autista que fue básicamente la que hizo y es el motor emocional e ideológico de la fundación. Entonces, este módulo me toca particularmente, también el TDAH, como les comentaba. Pero bien, vamos a hablar de el trastorno de espectro autista. Generalmente se ha descrito o tradicionalmente enfatizando las dificultades, es decir, la comunicación social, la flexibilidad en las conductas, el procesamiento sensorial anómalo. A muchos nos enseñaron a pensar el autismo casi exclusivamente en términos de déficit o tragedia. Esa imagen del niño encerrado en su mundo, incapaz de empatizar con conductas extrañas, repetitivas, estereotipadas. En definitiva era como un panorama muy sombrío y repetido hasta el cansancio, no solo por libros, sino después por películas hollywoodenses, donde esta forma de incluso autistas saban, como se pensaban, era repetida, ¿no? Eso cristaliza en la sociedad y genera un estereotipo que después se reproduce. Por eso hoy para muchas personas es muy difícil pensar el autismo desde otro lugar. Se piensa el autismo como si una persona aparece en Instagram o TikTok hablando y quizás tiene una carrera o trabaja, lo cual me parece bárbaro, ya salen a atacarla como diciendo vos no podés ser autista, incluso desde la misma familia. Dice, vos no podés ser autista porque mi hijo no es así. Bien, el autismo es un espectro con muchas variaciones al interior del diagnóstico, no por fuera. Al interior del diagnóstico hay mucha variedad, tal y como hay dentro de la misma diversidad de cerebros humanos, digamos. En las últimas décadas, igualmente, eh, las personas autistas empiezan, y también se da en las redes, empiezan a reescribir todo este relato. Acá me parece que es donde el paradigma de la neurodiversidad entra de lleno. Noten que digo siempre personas autistas, no personas con autismo. Esto no es casualidad ni mera semántica. Muchos autistas prefieren el término identidad primero. Soy autista porque sienten que el autismo es parte inseparable de quienes son. El autismo baña su personalidad entera, no es un accesorio que tienen y pudieran dejar de tener, por ejemplo, mediante una terapia, sino que es una forma de ser, de percibir y procesar los afectos y el mundo. Decir soy autista con orgullo es en cierta forma un acto político que desafía las nociones de que el autismo es únicamente o es una patología. Ok, ahora el 18 es el día del orgullo, 18 de junio es el día del orgullo autista y es un poco mediante este movimiento, no es un poco, es mediante este movimiento que se crea ese día. No todas las personas en el espectro piensan igual al respecto, pero es importante escuchar esta preferencia porque refleja un cambio de perspectiva del autismo como trastorno al autismo como identidad neurodivergente. Históricamente, un hito importante fue a fines de los 90 cuando la socióloga Judy Singer, que es autista, acuñó este término neurodiversidad. Junto con otros autistas como Jim Sinclair, empezaron a plantear que no somos personas defectuosas, somos personas diferentes. Y surgió el lema que también surge en los modelos de discapacidad, nada de nosotros sin nosotros, exigiendo que las personas autistas sean incluidas en las decisiones y debates que afectan sus vidas, educación, investigación, políticas públicas. Este cambio fue fundamental, se pasó de hablar de los autistas como pacientes a escuchar a los autistas como protagonistas de su propia historia. Bien, ¿qué significa ver
al autismo desde el paradigma de la neurodiversidad en la práctica. En esencia significa cambiar el foco de la normalización a la aceptación y la adaptación. Bajo el viejo paradigma, la intervención ideal era aquella que lograba que el niño autista se comporte lo más parecido a un niño neurotípico. ¿Qué quiere decir esto? Y que mira a los ojos, que juegue de forma apropiada, simbólica, haciendo montajes con los juguetes, ¿no? Que finja, que simule, que no haga estereotipias, movimientos repetitivos, digamos, lo que este nuevo paradigma se llama steaming. Bajo el nuevo paradigma, esto no es un éxito de una intervención que un chico autista se parezca mucho más a un neurotípico, sino es un éxito de la creación de una máscara. Estás creando una máscara, estás creando masking, lo que después va a redundar en que vuelva a la terapia por problemas en salud mental producto del masking. ¿Ok? Esto me parece importantísimo tenerlo en cuenta. Hoy lo importante es que la persona pueda comunicarse, por ejemplo. No importa si con señas, con una tablet, pero que sienta menos ansiedad, que participe a su manera en la comunidad, que genere redes con otras personas autistas y sobre todo que sea feliz siendo quien es. Otra idea generalizada, como para ir desmontando todas estas concepciones, es que las personas autistas no tienen empatía. Eso surge mucho por la teoría de la mente de Baron Cohen. Incluso él tiene teorías de la crueldad y demás, que no hablan específicamente de autismo, pero de algún lado salen. Bien, eh, Acá me parece que está bueno introducir la noción de doble empatía, la idea de que las dificultades de comunicación entre autistas y neurotípicos van en ambos sentidos. No es que el autista falla en entender a los demás. Ambas partes se incomprenden mutuamente. Eso me parece increíble. Grábense. Ambas partes se incomprenden mutuamente. Cuando un neurotípico dice que una persona autista no tiene empatía, porque no leyó su expresión facial, podríamos preguntarle, ¿y vos acaso estás teniendo empatía por la forma distinta en que esta persona percibe el mundo? La empatía, para ser genuina, tiene que ser un puente de dos vías. Esta idea es desarrollada por académicos autistas como Damian Milton, reflejando perfectamente el espíritu de la neurodiversidad. También me gustaría que hablemos de las experiencias sensoriales y cómo este paradigma las desvaloriza. Muchas personas autistas experimentan el mundo sensorial de forma amplificada o atípica. Quizás una luz fluorescente les resulte tan molesta como para provocar un dolor de cabeza, o escuchan el tic-tac del reloj como un martillo constante que otros quizás ni notan. Bajo el viejo paradigma, estas eran hipersensibilidades que había que eliminar nuevamente. Tenemos que eliminar, tenemos que erradicar de modo tal que la persona se parezca cada vez más o más a el patrón neurotípico, al molde neurotípico. O también a veces este tipo de hipersensibilidades se las pensaba simplemente como berrinches. Bajo la mirada de la neurodiversidad entendemos que el entorno debe adaptarse. Si sabemos que cierto alumno autista o cierta persona en el trabajo autista se tapa los oídos en el comedor o en la oficina, que hay mucho bullicio, barullo, en vez de forzarlo a aguantar y comportarse, podemos ofrecerle unos auriculares, unos loops, unos canceladores de sonido o incluso flexibilizar para que coma en otro horario si desea eso. Estos pequeños cambios realmente marcan la diferencia y no son difíciles de implementar. También está el tema de las mal llamadas estereotipias o movimientos repetitivos como aletear las manos, balancearse, jugar
con objetos en forma reiterativa. Antes se veían también lo mismo, síntomas que había que suprimir porque se pensaba que esto generaba mayor aislamiento, no solo que era socialmente incorrecto, sino que a su vez había una perspectiva como se va a volver más autista. Por ende, que se vuelva más autista es algo malo, ¿no? Se va a aislar más. O eran comportamientos sin sentido. Fíjense la mirada, eran comportamientos sin sentido. Nuevamente lo de la doble empatía. ¿Sin sentido para quién? Sin sentido para las personas neurotípicas, pero para la persona autista tenía todo el sentido, ¿no? Como todo el sentido de autorregulación. Ese movimiento mal llamado estereotipado a la persona la ayudaba porque cumplía una función esencial, una función de economía psíquica o una función de regulación de su sistema nervioso. Calmaba la ansiedad e incluso le permitía a personas con TDAH, por ejemplo, también que pueden estar moviendo las manos o agarrando algún objeto. Esto les permite mantener el tono atencional y prestar atención en una clase, por ejemplo. O incluso expresar las emociones. Es muchas las consecuencias que tiene esto para la persona. También he sabido que los neurotípicos también hacen estereotipias, aunque quizás sean mucho más sutiles, como moverse las uñas o mover el pie cuando está nervioso. La diferencia es que las de un autista pueden ser muchísimo más visibles o más frecuentes o de distinta intensidad o incluso no responder a lo típico, ¿no? Que sean distintas. Por ejemplo, comerse las uñas eh, es una estereotipia, pero como todos lo hacen, no se ve mal. En cambio, si es otro tipo de comportamiento y que no es típico y no se repite en la sociedad, bueno, es algo malo. Desde una postura respetuosa no deberíamos prohibir bajo ningún término estas conductas, salvo que la persona pueda ejercer en las mismas un daño a sí misma o a terceros, ¿no? En ese caso sí, a veces pueden llegar a haber conductas lesivas, sobre todo en general es hacia la misma persona. En ese caso sí, lo que se trata de hacer no es eliminar las conductas, sino trasladarla a una forma donde sería como una especie de sustitución, ¿no? De una forma autodestructiva a una forma constructiva para la persona. Las lecturas complementarias de este módulo profundizan en estas ideas. Una de ellas, si la leen, aborda precisamente la diferencia entre el modelo médico y el modelo del autismo. Desde el modelo social, las limitaciones del autismo se consiguen en gran medida como creadas por entornos inflexibles. Piensen en algo tan concreto como la comunicación. Una persona autista no verbal puede comunicarse eficazmente si le damos una tablet con pictogramas o un tablero de letras. El verdadero impedimento es no proporcionarle este sistema alternativo de comunicación. Hay otro texto que explora historias y testimonios de personas autistas, lo cual nos ayuda a empatizar desde la narrativa en primera persona. Leer autistas es algo que recomiendo mucho. Adultos describiendo su infancia nos revela un montón de cosas. Uno habla que cuando era niño odiaba el recreo, todos corrían y gritaban y la persona se escondía en un rincón tapándose los oídos. Y dice, esto es una cita, no era que no quisiera jugar, es que ese caos me abrumaba. Historias así nos hacen cuestionar esas interpretaciones erróneas comunes. Prefiere estar solo, no le interesa jugar y nos muestran que muchas veces las personas autistas sí quieren vincularse, pero a su modo y a su ritmo. En la clínica y la educación, aplicar el paradigma de la neurodiversidad al autismo o también al TDAH o distintas condiciones significa también trabajar
con la familia, sobre todo si trabajamos en adolescencias e infancia. Cuando unos padres se les comunica un diagnóstico de autismo, suelen venir cargados de miedo, de dolor, por lo que creen que este rótulo, que este significante, insisto, con esto significa. Gran parte de ese dolor proviene de una imagen desactualizada. Piensen que Piensan que su hijo jamás será independiente o que no podrá sentir felicidad o amor o la noción de amistad. Nuestra tarea es brindar contención, información actual y realista. Cada persona es distinta, por eso cada persona autista es distinta, por eso hablamos de un espectro. Hay autismos muy diversos, pero todas las personas en el espectro pueden avanzar con el apoyo indicado. He visto casos de niños o niñas que llegaban a los 3 años sin un lenguaje verbal y tras encontrar una escuela inclusiva con los suficientes apoyos y terapias focalizadas, desarrollaron habilidades de comunicación increíbles, o incluso algunos hablaron 5 o 6 años, otros aprendieron a comunicarse con imágenes, pero de forma muy eficaz, que eso es lo importante. Eh, También he visto el florecimiento y el desarrollo de talentos únicos que solo las personas autistas pueden desarrollar. Eh, bueno, y muchas cosas más. Si hay profesionales del otro lado en el foro que se va a abrir ahora cuando suba este video, también pueden compartir sus experiencias en la clínica, cómo trabajan, qué dudas tienen y compartamos experiencias. Sí que las cuestiones más administrativas les ruego que las envíen a WhatsApp, así en el foro yo generalmente algunas preguntas administrativas las respondo, pero en general yo las que voy a responder van a ser las conceptuales. Las administrativas lo único que van a generar es que o bien se eliminan o si se vuelven muy acuciantes con, por ejemplo, el certificado, ya les digo, el certificado lo van a recibir cuando el curso finalice. La demora es de 3 a 4 meses para que termine. El certificado, una vez que completan el 100%, se envía automáticamente. Nos queda esta clase y 2 clases más. En esta clase abordamos un montón de temas y vamos a seguir un poquito más, pero todavía nos queda tiempo juntos. A mí me gustaría hacer, antes de cerrar, un cierre en vivo donde participemos todos, así que por favor les pido paciencia, que es un proceso de aprendizaje que lleva tiempo y mi idea es que podamos disfrutarlo y las cosas que se disfrutan también llevan tiempo. Bien, sigo un poco con este tema de las familias que me parece para los que trabajan en infancia que es importante. Cuando les contamos a estas familias distintas cosas, eh, notamos cambios, que su rostro cambian, empiezan de a poquito. Es un duelo. Muchas personas a veces cuestionan un poco el duelo, pero la verdad que en las familias esto es un duelo, porque lo que se duela es lo que es por la expectativa. La expectativa genera el duelo de un hijo neurotípico con las expectativas que podían tener en ese niño neurotípico que mira a los ojos, que hable a la edad que ellos consideran que habló, o que su hermanito habló, no sé, en caso de tener hermanos. Entonces eso es lo que se duela, una visión que se pensaba que ese niño iba a ser. Entonces en ese duelo se acompaña con información, con evidencia, también a veces con comprensión y también muchas veces la invitación a que participen de este tipo de espacios para poder cambiar la noción desde el conocimiento. Me parece importante que los familiares también se capaciten, se formen en estas perspectivas para que puedan tener una noción fundada, no solo para ellos, sino a veces cuando hablan con los demás. No es algo raro que las personas que están alrededor suyo, incluso personas que queremos un montón, estén llenas de prejuicio. Ok, bueno, para ir concluyendo este último bloque, me gustaría que reforcemos una idea madre o una idea central.
El autismo no es un monstruo que se apoderó de la persona, el autismo es la persona, ¿no? Acá vuelvo a lo de persona autista, persona con autismo. Es una forma particular, singular de ser, y cuando realmente estos paradigmas nos calan, eh, nuestra perspectiva cambia y en lugar de preguntarnos cómo curamos o eliminamos el autismo de esta persona, pasamos a preguntarnos cómo construimos una ciudad donde esta persona autista pueda vivir plenamente tal y como es y aportar su granito de arena al mundo, ¿no? Y a la sociedad en la que vivimos. Me parece que esta pregunta es mucho más productiva, no solo para la propia familia, sino para la persona autista sobre todas las cosas, que es el eje central acá, ¿no? Bien, como último, una conclusión, y ya los dejo tranquilos. Fue una clase larga, recorrimos 3 módulos intensos y que están profundamente conectados. Lo miramos de una mirada filosófica, neurodiversa, conectamos TDAH, TOT, desde una perspectiva clínica, autismo, desde el paradigma de la neurodiversidad. Vemos también que hay una especie de hilo rojo que los entrelaza, que los conecta y que a su vez nos invita a cambiar de mirada, a cambiar de perspectiva sobre lo que es ser normal, sobre para qué sirve un diagnóstico, sobre cómo interpretamos las conductas de quienes son diferentes y sobre nuestro rol como profesionales y como sociedad. En el módulo 3 cuestionamos las bases. Entendemos que los diagnósticos son construcciones humanas, útiles, obviamente, pero imperfectas, que se mueven, que vamos cambiando el contenido de los diagnósticos, que debemos reformularlos y pensarlos desde otra mirada, con conciencia ética, con las voces de las personas, con voces en primera persona, integradas y comunicadas con los profesionales, es decir, con la mirada académica, que me parece muy importante, la ciencia. También identificamos al capacitismo como ese viejo conocido que tenemos que desaprender y consideramos paradigmas alternativos donde la inclusión y los derechos están en el centro. En el módulo 4 vimos una visión convencional y corta del TDAH y TOD y también lo miramos desde la perspectiva de la neurodiversidad y vimos que podemos transformar nuestras intervenciones de un control rígido a la comprensión y de la corrección, como se pensaba antes, a la adecuación de los entornos. Por último, en el módulo 5 vimos cómo el autismo, históricamente malentendido, medicalizado y patologizado, nos enseña una lección poderosísima, que es que cuando las propias personas neurodivergentes alzan su voz, nos muestran que hay otras formas de ser humano igualmente válidas. Quiero que se lleven sobre todo esto de esta clase, todo lo que fuimos viendo, que sepan disculpar por la demora en subirla. Creo que ahora sí la diplomatura está teniendo la profundidad que yo quiero que se lleven, el nivel de coherencia y el nivel de conocimiento que yo espero para una diplomatura con aval universitario, y que nada, creo estar a la altura de, de ahora y del futuro. En el último módulo vemos innovaciones y perspectivas futuras y emergentes, ¿no? Por ejemplo, cuestiones relativas a la guía y su aplicabilidad en accesibilidad me parecen súper, mega, archi importantes, y me parece que hay mucho para ver. Espero que disfruten las lecturas complementarias tal y como las disfruté yo en el momento que las leí. Estuve buscando muchas cosas para que sean adecuadas y respeten el paradigma que estamos trabajando. Y bueno, nos vemos, sí, posiblemente sea 3 semanas y ya va a ser la última clase. Va a haber un vivo y ya con eso
se quedan tranquilos porque ya termina, con el vivo vamos a terminar la diplomatura y después de ese vivo todos reciben en el mismo momento quienes puedan estar y bueno, quienes no la verán grabada, pero en ese mismo momento van a recibir el certificado. Esto sería fines de junio. Así que bueno, los espero y espero que les haya gustado esta clase.